Sí. Ahí ven la definición, por ejemplo. Sí, ahí está en pantalla completa, sí. Perfecto. Bueno, vamos a leer la definición de potenciómetro. Es un instrumento para medir, para la medida de una fuerza electromotriz o diferencias ¿Estás de potencial. grabando? Estoy grabando, Ah, bueno, listo. estoy grabando. Ya te confirmo. Perdón, que tengo que copiar. Sí, estoy grabando. Listo, gracias. Vamos nuevamente. Potenciómetro. Es un instrumento para la medida de fuerzas electromotrices o diferencias de potencial pequeñas mediante el balance de los mismos, total o parcialmente, de una diferencia de potencial conocida, producida por el flujo de una corriente conocida en una red cuyos elementos son también conocidos. Todo esto que parece un trabalengua, ahora lo vamos a ver bien eléctricamente qué significa. El alcance máximo suele ser de 1,6 volts. Bueno, los tipos de potenciómetros. Tenemos el potenciómetro de corriente constante, ¿sí? Este cómo funciona, este funcionaría así. Quiero dibujar acá. Bien. Con este resistor de ajuste, lo que vamos a hacer es fijar esta corriente a un valor definido por el fabricante, ¿sí? Este valor, o sea, cuando hacemos ese ajuste, se lo llama, denomina estandarización. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es poner una fuente, perdón que sigue entrando gente, ¿eh? Vamos a poner una fuente patrón, ¿sí? Vamos a poner una fuente patrón, Me dejas que haga una aclaración. sí, Esta sí, R, la R grande, esa donde está el cursor, ¿no? Y el galvanómetro, esa resistencia está calibrada en valores de tensión. Entonces, ¿qué pasa? El fabricante calibró para una corriente determinada que sobre cada punto que uno se posicione de la resistencia a esa variable va a tener un valor de tensión, una caída de tensión determinada. Entonces, si yo coloco una fuente patrón del otro lado del galvanómetro, como colocó el ingeniero Catoraz, ¿sí? Y yo me posiciono en la posición, supongamos que es 1,23 volt, y yo me posiciono en el cursor en el donde dice 1,23 volt. Si yo tengo la corriente correcta, que es la que definió el fabricante, mi galvanómetro me mediría 0. Entonces, ese sería el procedimiento de estandarización, es ajustar la corriente I para la cual definió el fabricante que tenía tabulado o escalado la resistencia esa. No sé si fui claro. exactamente. Perfecto, Ese es el perfecto. concepto de estandarizar, ¿no? La estandarización, que es ajustar esa corriente al valor que definió el fabricante, ¿no? Porque como él tabuló esa R grande, ¿no? En valores de tensión, tiene que circular una corriente para que se produzca esa caída sobre esos valores de resistencia, ¿no? Exactamente. Ahora bien, este circuito, así como está dibujado, tiene un problema, ¿sí? El problema es que como se trata de un cursor deslizable, eso genera pequeñas fuerzas electromotrices, ¿sí? Cuando uno frota el cable, cuando lo va corriendo, va generando fuerzas electromotrices, ¿sí? Por el contacto, ¿sí? Entonces, no se utilizan ese tipo de cursores deslizables, sino que se utilizan cursores discretos, ¿sí? Que yo voy a ir saltando, por ejemplo, como decía el ingeniero Rademacher, 1,20, por ejemplo, ¿sí? Y después vamos a ver que existe un cursor sí variable para poder hacer el ajuste fino de ese 1,23 que habían dicho.
pero deja de ser deslizable este potenciómetro, sino que empezaría a ser a pasos o discreto. Hago una pequeña intervención. Sí, Cuando hablamos de potenciómetro, acá estamos hablando de un instrumento, no de una resistencia variable. claro. Porque nosotros comúnmente le decimos potenciómetro a una resistencia variable, como el control de volumen de un equipo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso no. La palabra potenciómetro define todo el circuito que ustedes están viendo en la pantalla. El potenciómetro para nosotros es ese conjunto de elementos que componen un instrumento que se llama potenciómetro. Esos elementos son el galvanómetro, la resistencia variable, la resistencia de ajuste y la batería E. Todo eso para nosotros es el potenciómetro. Nada más. Perfecto. Profesor, una pregunta, ahí es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que busca calibrar con este circuito? Porque no estaría entendiendo eso. Mirá, A ver, cuando vayamos al ejemplo de estar por que está en todas las resistencias, más adelante Sí. ahí te vas a dar cuenta. Ah, está bien. Ujú. está bien. Pero anda haciéndote la idea de que esta resistencia, ¿sí?, va a ser una resistencia por pasos. O sea, yo voy a elegir, ¿sí?, un valor de tensión, porque acordate que lo que dijo el ingeniero Rademacher, que esta resistencia está calibrada en valores de tensión por el fabricante. O sea que cuando yo selecciono, por ejemplo, vos vas a ver el instrumento de frente y vas a elegir, no sé, la tensión de 1,23 volts. ¿Sí? Vos vas a estar seleccionando 1,23 volts, pero en realidad lo que pasa atrás es que vos estás eligiendo un valor de resistencia, ¿sí?, que va a ser el valor que vos vas a estar eligiendo de esta resistencia que va a estar, ahora va a ser por pasos, sino un potenciómetro. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? A ver, permiso, ¿no? Si hago un comentario, a ver, capaz que ahí le aclare. Claro. Suponete que yo tengo esta resistencia, es una resistencia variable continua. Entonces yo tengo un dial en el cual, si yo el cursor lo tengo abajo de todo, cuando llego al tope de abajo me marca 0 volt. Entonces yo empiezo a girar la perilla y cuando yo llego arriba de todo me marca 1,6 volt. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, fíjate que todo eso, cuando yo voy moviendo la perilla, tengo todos los valores entre 0 volt y 1,6 volt. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo posiciono, suponete en 1 volt, lo posicioné en 1 volt. ¿Qué pasa? En ese punto, tengo que estar haciendo circular una corriente que la caída de tensión sobre el valor de resistencia que tengo desde ese punto hacia abajo, caiga 1 volt. ¿Por qué? Porque como está midiendo tensión, cuando yo le coloque 1 volt en la entrada del galvanómetro, el galvanómetro me tiene que indicar 0, que es que está el mismo valor en ambos lados del galvanómetro. ¿Se entendió? Ah, ¿O no? lo usa para medir una tensión Mido comparándolo tensiones. con la tensión de ahí, porque por el galvanómetro no circula corriente. Exactamente. Ah, Es un ya lo entendí. voltímetro, es un milivoltímetro de impedancia infinito. ¿Por qué? Porque al no circular corriente por el galvanómetro, tenés un voltímetro de impedancia infinito. Sería el voltímetro ideal. Esto lo No tienen que cometés enganchar, error de chicos, método. con la clase pasada. Claro. Es un instrumento que mide diferencia de potencial, mide tensiones por el método de oposición. Es un método diferencial. O sea, esto, para poder entenderlo, hay que haber entendido la clase anterior, donde vimos el método diferencial. El potenciómetro es un instrumento para medir tensiones. ¿Se acuerdan que La cuando... diferencia... ¿Qué método utiliza? El método de oposición o método diferencial. A la tensión desconocida le tengo que poner una tensión conocida para que en ese momento el galvanómetro marque 0, y cuando el galvanómetro marca 0 no toma corriente y la impedancia de entrada resulta ser infinita. Claro. Como dijo el señor Hago la Rademacher, aclaración. un voltímetro de resistencia infinita al momento de la medición.
fíjense un detalle, es decir, la semana pasada nosotros vimos un método de diferencial que era por deflexión. Yo medía sobre el galvanómetro el delta V. Acá este es un método diferencial por método de cero, porque yo mido, el galvanómetro me indica cero. Antes yo veía en el galvanómetro el delta V que necesitaba medir. Yo ahora, y la escala no me interesaba en cuánto estaba calibrada. Ahora, ¿qué hago? Mi galvanómetro me indica cero, que dice que es un método de cero, y leo el valor sobre el cursor que está calibrado. ¿Está bien? Por eso es método diferencial, pero son diferentes, en el sentido que uno es por deflexión y este es por cero. Claro. ¿Sí? La La pregunta diferencia... que seguimos igual, la segunda pregunta que seguimos igual es, ¿directo o indirecto? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ya le di dos datos, le dije que era un método diferencial, que era de cero, ahora habría que ver si es directo o indirecto. ¿No? Y la diferencia entre esos dos métodos, acuérdense que cuando yo tengo la medida, o sea, cuando logro equiparar esta caída de tensión con mi tensión de referencia, es cuando yo voy a obtener mi resistencia, va a ser igual a infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no voy a tener circulación de corriente por acá. ¿Sí? Al estar equiparadas la diferencia de potenciales en cada uno de los extremos del galvanómetro, no voy a tener circulación de corriente. Eso se traduce en una resistencia infinita. En el otro caso, cuando es de deflexión y no por cero, ¿sí? Yo voy a tener una resistencia infinita mientras, acuérdense, mientras yo no tenga conectado o no esté cargando el circuito, pero en cuanto cargo el circuito, si bien voy a tener una resistencia de entrada muy elevada, dejo de tener la característica de resistencia infinita. Así que igual ahora lo vamos a seguir viendo más gráficamente. Es un tipo de medición indirecta, profe. Porque una vez que el galvanómetro marca cero, se tiene la resistencia que necesitas y con la corriente lo multiplicás y ese sería el valor de la fuente del otro lado. Mira, te voy a dar un ejemplo. Te doy un ejemplo a ver si te ayuda. Cuando medí resistencia con voltímetro y amperímetro, era una medición indirecta. ¿Sí? Claro, sí. ¿Por qué? Porque obtenías el valor de resistencia haciendo una cuenta con lo que te indicaba el voltímetro y el amperímetro. Ahora yo tengo una pregunta. Yo acá leo en un cursor el valor que me va a dar de tensión en la entrada, no sé, 1,23 volt, 0,76, lo que sea. Ese ¿Tengo que hacer sería alguna cuenta? ese sería el valor que está al otro lado si el galvanómetro marca cero. No, que si no marca cero, no estoy midiendo. No estás Es decir, midiendo. Ahí está, el claro, es una procedimiento medida es, directa. el procedimiento es, yo tengo que ajustar hasta que el galvanómetro me indique cero y entonces obtengo el Cero. valor. Para poder, ahí está, listo. Entonces, claro, sí, entonces es una medida directa. Se lee directamente lo que mide el cursor. Exactamente. Correcto. Exactamente. Diría que avancemos con la presentación porque se entiende más en la medida que avanzamos. Aquí Sí. estamos estancados en un punto en donde no se puede alcanzar a entender bien el funcionamiento. Bueno, seguimos. El otro tipo de potenciómetro es el de resistencia constante. ¿Sí? Recién nosotros habíamos visto el de corriente constante, ahora el de resistencia constante. ¿Qué significa el de resistencia constante? Bien. Bueno, acá lo dice, justamente que esta resistencia va a tener un valor fijo. ¿Y qué pasa acá? Nosotros acá ponemos un amperímetro, ¿sí? El cual para nosotros va a tener que ser de muy alta calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ajustar la R de ajuste, ¿sí? Para obtener una
O sea, en este caso, la medición, ¿cómo va a ser? ¿Indirecta o directa? ¿Sí? Porque yo acá lo que voy a tener que hacer es, yo pongo una tensión Bx, ¿sí? La cual yo quiero medir, tengo mi resistencia constante, ¿cómo ajusto el cero en el galvanómetro? Bueno, moviendo la resistencia de ajuste. Yo voy a tener como dato mi resistencia constante y en el amperímetro voy a medir la corriente que fue necesaria para que el galvanómetro me marque cero. Entonces, teniendo una resistencia, el valor de la resistencia, por la corriente que fue indicada en este amperímetro, obtengo el valor de Bx. ¿La medida fue indirecta o directa? Yo diría que podría hacer las dos cosas. A ver. Es decir, si el amperímetro está calibrado en amper, va a tener que ser indirecta porque tienen que medir. Ahora, si yo puedo tener el amperímetro calibrado en volt, Sí, como la resistencia la conozco, claro. y entonces la medición sería directa. Ujú. Sí, señor. Exactamente. ¿Está bien? ¿Quedó claro para todos eso? ¿Cómo sería eso de calibrar el amperímetro en volt? Y la escala del amperímetro, que en lugar que me indique amper, me indique volt, Claro, tensión. como antes vos calibraste la resistencia que te daba, depende de la resistencia que vos seleccionabas, estaba calibrada y te daba un valor de tensión, estaba escrito en su escala, el valor de tensión, bueno, la misma, o sea, esa corriente que está circulando por esta malla, que hizo que el galvanómetro te indique 0 para esta tensión Bx, va a estar tabulada para un determinado valor de tensión. Lo que están diciendo, Alejandro, es que la escala del instrumento, con un lápiz le marcás donde dice un amper, le pones un volt. Donde dice 2 amperes, le pones 2 volt. Ahí Lo está. dibujás. Sí, Lo sí, ahí marcás. entendí. Ahí entendí. ¿Viste? Sí, sí, Claro. sí. Entonces ahí O sea, sería... como hacer una correspondencia entre los valores. Exactamente. Exactamente. Ah, Y la ahí resistencia está. es constante. Quiere decir Claro. que Claro, sí, 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 sí. al variar la corriente va a variar proporcionalmente la tensión, la caída de tensión sobre esa resistencia. Es directamente proporcional. Sí, 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 ahí está, ahí ya Ya la enganchaste. capté la idea. Perfecto. Bueno, Continuamos. entonces sigamos. Bueno, vamos a ver ahora el potenciómetro de hilo calibrado y de cursor deslizante. El potenciómetro de hilo calibrado. Bueno, acá este dibujo hermoso. Vamos a empezar. El hilo calibrado es este azul que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo voy a mover un cursor y voy a tener un determinado valor de resistencia de acuerdo a la longitud desde el punto de inicio hasta el cursor. Ahí voy a tener un valor de resistencia, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona esto? Yo tengo que tener una corriente de calibración, IC. ¿Cómo obtengo esa corriente de calibración? Bueno, con la llave S1, poniéndola con una pila patrón, ¿sí? Yo voy a mover los ajustes finos y gruesos, estos dos potenciómetros de acá, ¿sí? Para obtener una resistencia que haga que el galvanómetro me marque 0. ¿Sí? Es importante definirle bien qué es una pila patrón, Adrián. Bueno, Una pila patrón es una batería que tiene un valor de tensión conocido y viene con un certificado. La pila patrón, por ejemplo, imagínense ustedes que sea de 1,235 volts, 1,235 volts. Es un valor de tensión que se mantiene constante a lo largo del tiempo, por un largo tiempo, porque a las pilas patrones no se les saca corriente para no estropearlas, y a una determinada temperatura, así es como indica el certificado, por ejemplo a 20 grados centígrados, la tensión entre sus extremos es 1,235, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, partimos de una tensión que es conocida. Si la tensión es conocida y le estoy aplicando en el extremo del galvanómetro, en la entrada del instrumento potenciómetro, bueno, del otro lado lo voy a tener que equilibrar con una misma valor de tensión para que el galvanómetro me marque 0.
a eso está yendo ahora Adrián, ¿no? Que es la Claro, posición R01 R0. de cuando vos moves el cursor sobre esa varilla, sobre ese hilo calibrado. Bien, Fíjense un detalle, es decir, no importa cuánto valga IC en este caso, porque se va a terminar anulando. Lo importante es que sea el mismo IC cuando haga las dos medidas. claro. Es decir, lo que yo estoy referenciando, porque ahora voy a quedar referenciándome respecto a la patrón, ¿sí? Entonces, simplemente sé que voy a tener una resistencia RO1 que va a ser el valor para cuando la esté midiendo la pila patrón. Y después Claro, voy a sacar por relaciones de distancia, nada más. exactamente. O sea, nos vamos a independizar de ICE siempre y cuando nosotros aseguremos que ICE sea la misma cuando la llave S1 esté en EP o en EX. Exactamente. Muy bien. Bien, luego de hacer esta estandarización, ¿sí? Lo hicimos con la pila patrón, ajustamos nuestro sistema, obtuvimos nuestra RO1, ¿sí? Que hizo que nuestro galvanómetro marque 0, cambiamos la posición de S1 a el valor de tensión que nosotros queremos conocer, EX. Bien, ahora, ¿qué pasa? Obviamente el galvanómetro va a cambiar, o sea, va a dejar de marcar 0, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que mover ese hilo calibrado, ese cursor que tenemos sobre el hilo calibrado para que cambie su valor de resistencia, hasta la posición RO2. La posición RO2 es la que hace ese valor de resistencia, que hace que el galvanómetro me vuelva a marcar 0, pero ahora con la tensión que nosotros queremos. ¿Sí? Y fíjense lo siguiente. Esto es lo que les decía antes, ¿no? Era que la tensión patrón, o sea, nuestra pila, va a ser igual a la resistencia RO1 por la corriente IC. ¿Sí? Y cuando nosotros conmutamos la llave y movemos de vuelta el cursor para obtener la RO2, nos queda la expresión de que la tensión que nosotros queremos averiguar va a ser igual a la resistencia RO2 por IC. ¿Sí? Ahora bien, fíjense lo siguiente. Si RO1, ¿sí? Lo reemplazamos por la fórmula de cómo se calcula la resistencia, que es la resistividad del material por la longitud sobre la superficie, ¿sí? La sección. Por la sección, perdón, por la sección, nosotros podemos ahora relacionar las dos expresiones de EP y EX y podemos independizarnos tanto de la resistividad como de la sección. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo material, es el mismo hilo calibrado, es la misma sección, tiene la misma sección, y queda todo relacionado en función de las longitudes y del valor de la pila patrón. Ahí está por qué es tan importante también que la pila patrón tenga las características que enunció el ingeniero Capiello. ¿Sí? Fíjense cómo acá el valor de la tensión que yo quiero averiguar queda referenciado a las longitudes. Si vuelvo para atrás, a las longitudes recorridas por el cursor desde acá hasta acá sería LO1 y desde acá hasta acá sería LO2. ¿Sí? Y me independizo de la resistividad del material y me independizo también de la sección del hilo. Definamos, el hilo calibrado es un hilo en el cual tiene su sección constante en toda su longitud, ¿sí? La resistividad es constante, tiene esas características, ¿no? Hay una infinidad se consigue infinidad de tipos de hilos calibrados. ¿Qué son de Nicrom? ¿Qué? ¿Qué son de Nicrom o otro material? Hay distintos materiales. Distintos Puede ser materiales. de cobre, puede ser de Nicrom, puede haber de muchos materiales. ¿Sí? Sí, de cobre también puede ser. De cobre también. Sí, de cobre también.
Bien, Lo importante es que sea, que tenga todas sus características constantes en toda su longitud, ¿no? claro. Sí, lo que podemos decir que en realidad el potenciómetro nació con el hilo calibrado. O sea, históricamente el primer instrumento potenciómetro que se conoce lo construyeron con el hilo calibrado. Y después ese instrumento fue evolucionando a lo que les está mostrando ahora Adrián, que es ya no un cursor deslizable sobre un hilo calibrado, sino resistencias y una llave que permite hacer un paso a paso. O sea, las resistencias de acá son discretas y uno puede pasar de una a otra utilizando un conmutador, una llave. Ujú. Esa es la evolución del potenciómetro. En este caso particular, ¿sí? En este caso particular, cada una de estas resistencias vale 50 ohm y este potenciómetro o resistencia variable, acá sí vamos a ver la palabra potenciómetro que conocen todos, pero es una resistencia variable, esta es de 50 ohm. ¿Sí? Y acá está cómo es que se selecciona el valor de tensión. Si pusiese yo, por ejemplo, en este caso que está 0,7, ¿no? Si yo quisiese medir 0,73 volt, ¿sí? Yo lo que voy a seleccionar es 0,7 y con la resistencia variable voy a modificar esa diferencia que me falta para llegar a los 0,73 volt que quiero medir. Acá con esta resistencia lo que yo voy a hacer es lograr que el galvanómetro me marque 0. ¿Sí? Quiere decir que la diferencia potencial que yo tenga acá va a ser de 0,73 volt y acá la tensión que yo voy a medir obviamente va a ser 0,73 porque me va a estar marcando 0 el galvanómetro. Fíjense un detalle, si cada resistencia son 50 ohm y cada salto de tensión es 0,1 volt, fíjense cuánto debe ser la corriente que tienen que ajustar con el ajuste grueso y fino, ¿no? Uh-huh. Para que lo piensen. Sí. Seguimos. Cambios de escala y uso como amperímetro. Bien. Una cosita antes de seguir. Quedan 4 minutos. Acuérdense que nos volvemos a conectar con el mismo link. Así podemos seguir porque quedan un par de slides todavía para seguir conversando. Bueno, la primera modificación para medir tensiones menores. ¿Qué significa? O sea, acuérdense que el alcance de un potenciómetro suele ser de 1,6 volt. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir un décimo de esa tensión? O sea, 160 milivolt. Bueno, yo lo que necesito hacer es colocar un divisor de tensión. ¿Sí? Se coloca una llave, ¿sí? En este caso yo voy a tener una relación de 1 a 10, acá en estas resistencias, para que por acá me circule un décimo de la corriente que me circularía si yo tengo la llave en la posición de acá abajo. Acá están los dos circuitos, fíjense. Cuando yo tengo la llave en la posición de abajo, yo voy a poder medir 1,6 volt en total. ¿Sí? Ahora, si yo quiero medir un décimo de esa tensión, necesito hacer que por acá circule un décimo de la corriente. Bueno, ¿cómo hago para hacer circular un décimo de la corriente? Y le pongo un divisor resistivo, ¿sí? Y cambio la llave. Esta relación va a hacer que por acá me circule un décimo de la corriente. Yo voy a poder medir 160 milivolts. ¿Sí? En el primer caso, habíamos visto que B sobre R me daba la corriente, esta tensión sobre esta resistencia me da la corriente, y en el segundo caso, si quiero un décimo de la corriente, va a ser B sobre R más R2. Se trabaja y van a ver que
le va a dar R2 igual a 9R y R1 va a ser igual a R. Después ustedes eso lo pueden Volvé para revisar atrás. matemáticamente. Volvé para atrás en los diagramas. Fíjense un detalle. En el ejemplo 1, ¿sí? En el punto 1, por R va a circular la corriente normal que había definido el fabricante. Y por la resistencia R1 y R2 va a pasar 1/10. Fíjese que R1 vale lo mismo que R y R2 vale 9R. Quiere decir que en esa serie yo tengo entre R1 y R2, en el caso 1, 10R. tengo 10R. Quiere decir que tengo 1/10 de la corriente, obviamente. Cuando yo conmuto la llave, sobre R1 pasa lo que la corriente que circulaba antes, por R, que sería la misma corriente. Y ahora yo tengo en la otra rama R más R2, que son 10R. Por lo tanto, por ahí va a circular 1/10 de la corriente. Claro. ¿Mm? Perfecto. Yo creo que ahí está bien clarito la cosa. Perfecto. Y se está por terminar, estamos en menos de un minuto. Sí. Vamos a empezar ahora cuando volvamos con la modificación para medir tensiones menores. Este es de 3 alcances. ¿Sí? Fíjense que lo que hablamos Sí, sí, recién, sí. nada más que es agregarle una nueva resistencia R3 para tener la relación 1/100. A ese derivador se lo denomina derivador Ayrton, Bien. como Ayrton-Senna. Bueno, ahora cuando volvamos, arrancamos desde acá, que es la modificación para medir tensiones mayores. Y acuérdense que nosotros podemos medir hasta 1,6 volt. ¿Qué pasa si quiero medir más que esa tensión? ¿Sí? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Subiste el ejercicio? Sí. Bárbaro. Sí, lo vamos a ver también. ¿Qué pasa si queremos medir tensiones mayores que el 1,6 volt que nos permite la configuración estándar del potenciómetro? Bueno, la solución es agregar un divisor de tensión de alta exactitud. ¿Qué quiere decir? Que estas resistencias van a tener que ser de muy alta exactitud. Y el problema que tiene esto, y bueno, la relación, ¿no? Bx te va a quedar la relación que tengas entre la resistencia que vos le coloques adicional a tu resistencia patrón, te va a quedar una relación N que multiplicada por tu tensión patrón te va a terminar dando la Bx. El problema que tiene de agregarle estas resistencias es que justamente vos ahora perdés esa característica del potenciómetro y ya tu resistencia de entrada deja de ser infinita. ¿Sí? Entonces ahora tu resistencia de entrada empieza a depender de tu divisor de tensión. ¿Sí? Porque obviamente si vos empezás a ver la resistencia de entrada que vas a tener para acá, va a ser distinta a infinito. Bueno, y acá está la configuración cuando lo queremos utilizar como amperímetro. ¿Sí? Nosotros vamos a medir la caída de tensión que nos va a generar, ¿sí?, la corriente incógnita que circula por nuestra resistencia patrón. ¿Lo ven eso? Hago un comentario, Sí. hago una aclaración. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, que el potenciómetro medía 1,6 volt máximo, ¿sí? O 160 milivolts, pero estamos hablando de muy baja tensión, ¿sí? Es decir, si yo quiero medir, supóngase 100 amperes, esa resistencia patrón tiene que ser muy chiquitita para que me caiga 1,6 volt. Dense en cuenta del orden de magnitud del que estamos hablando. Pues la resistencia patrón, esa normalmente suele ser muy pequeña, por debajo del ohm, ¿sí? Pero eso ténganlo presente, porque cuanto más alto quiera medir,
más pequeña va Más a ser esa pequeña, resistencia. exactamente. ¿Sí? Estamos hablando siempre de resistencias muy pequeñas. ¿Por qué? Porque el potenciómetro, el alcance que tiene es 1,6 volt, es muy bajo. ¿Sí? Bien. Y Alguno bueno, podría preguntar sí. por qué no ponemos un voltímetro directamente, ¿no? En lugar de potenciómetro. Es un Sí, instrumento pero como demasiado sofisticado, justo para 1,6 volt. sí, Tiene bueno, una pero exactitud tremendamente elevada, y esa es la gran ventaja de este claro, instrumento. una Durante exactitud, muchísimos años se lo utilizó como instrumento patrón para poder contrastar instrumentos de buena clase. Voy a hacer notar un pequeño detalle, porque vos hoy tenés un voltímetro electrónico cuya resistencia de entrada son 10 megohm. Cuando era un instrumento, cuando solamente existían instrumentos analógicos, no sé si vos te recordás que, y ya lo vamos a ver más adelante, la resistencia de entrada vos tenías 50 o 20 kiloohm por volt, ¿sí? Quiere decir que si vos trabajabas, medías en la escala de 1 volt, tenías 20 kiloohm nada más de entrada, no tenías una resistencia mucho más grande. Y si vas más atrás en el tiempo, los instrumentos tenían menor resistencia también, menor sensibilidad. Por lo tanto, la resistencia que presentaba el instrumento era más pequeña todavía. Cuando vos tenías que medir valores muy pequeños de tensión, cometías ¿qué? Un gran error de método, porque la resistencia de entrada era muy chica. Casi nada, claro. Entonces, Sí. que alguien dijo, che, yo necesito medir, quiero medir un valor muy pequeño de tensión, pero que tenga muy poco error. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, consigo un instrumento que tenía su resistencia de entrada infinita. Resolvió el problema del error de método. un genio. ¿Sí? Con esto. Por eso hay que tener en cuenta también cuándo se desarrolló y por qué se desarrolló. Ojo, el que un potenciómetro en la facultad, en el laboratorio de eléctrica hay dos, con eso medían la diferencia potencial de la caída de los motores, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Se aplicaba y realizaban esa medida en el departamento de eléctrica, y ese instrumento no era barato, era carísimo, ¿sí? Es decir, no era, es decir, si un voltímetro valía 10, ese instrumento valía 100. Guarda con eso, hay que tener en cuenta que sí que hay una diferencia. Sí, era un instrumento de alta exactitud y muy costoso, aunque parezca una tontera, ¿no? Bien, Pero ya está bien, hay una triste realidad que hoy, para ciertas aplicaciones, ha quedado en desuso. ¿Por qué? Porque el instrumento digital ha superado muchas cosas, ¿no? Ha avanzado y entonces tiene otras características que nos permite realizar las mediciones correctamente. Ya se aclaró, ¿no? El por qué existe este instrumento, ¿no? Sí. bueno. Como decía Gustavo, ¿sí? El valor de esta resistencia, ¿sí? Cuando lo estamos usando como perímetro, el valor de esta resistencia patrón es muy bajo, tiene que ser muy bajo. Y es del orden de los 0,1 ohm. Entonces, al ser tan baja, empiezan a aparecer otras resistencias que nosotros damos por sentado o anulamos generalmente cuando trabajamos con resistencias más grandes que 0,1 ohm. Que son, por ejemplo, las resistencias de contacto, ¿sí? Fíjense que acá yo voy a tener dos resistencias de contacto. La R1, voy a tener dos resistencias de contacto porque yo voy a tener la resistencia de contacto cuando se esté conectando la R, ¿sí? Cuando uno lo está ajustando a una barra de cobre, y la otra resistencia R2, que es donde yo voy a posicionar los terminales del milivoltímetro, ¿sí? Entonces, fíjense que yo voy a tener una resistencia del orden de los miliohm, que equivalen a 0,02 ohm, que de estos 0,1 son prácticamente el 20%.
Fíjense el peso que empiezan a tener estas resistencias de contacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para poder minimizar ese error, o esas resistencias de contacto, se utilizan resistencias de 4 terminales. ¿Sí? ¿Cómo se logran esas resistencias de 4 terminales? ¿O cómo uno las puede analizar? Fíjense, la corriente que me va a circular por la resistencia, mi corriente X, ¿sí? Que me va a circular a través, vamos a hacer un dibujito, yo voy a tener mi corriente IX que va a circular por acá, ¿sí? Me va a generar la caída de tensión en R para yo poder medir esa tensión con el instrumento, con el potenciómetro. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Acá si yo hago circular una corriente, acá yo voy a tener caídas de tensión que se me van a sumar a la caída de tensión que yo tendría que medir. ¿Sí? Eso es un problema. Entonces yo tengo que buscar la forma de minimizar esta resistencia. Y la forma que se logra minimizar esta resistencia R1 es soltando, en vez de estar ajustando o conectando, la forma de minimizarlo es soldando estos terminales del potenciómetro. ¿Sí? Yo soldando disminuyo esta resistencia R1 de los dos lados, y fíjense que la otra resistencia me queda fuera de mi sistema de medición, que es este. ¿Sí? Entonces ya no le daría importancia, no me importa la caída de tensión que está generando mi corriente IX en esta resistencia, porque me queda fuera de mi sistema de medición. ¿Se entiende? Creo que más en el siguiente se ve mejor. Entonces, fíjense, yo en los terminales A y B, ¿sí? voy a medir la corriente, y en los terminales C y D voy a medir mi tensión. ¿Sí? Y de esa forma yo obtengo mi resistencia. O sea, así por ley de Ohm puedo obtener la resistencia patrón. El tema es el siguiente. Las resistencias de 4 terminales no vienen definidas de que son de tantos ohm. Las resistencias de 4 terminales se definen, se dice, si yo hago circular una corriente, supongamos de 100 amperes sobre los bordes AB, tengo una caída sobre CD de X cantidad de volt. Nada más. Así se define la resistencia de 4 terminales. Para una corriente determinada, tengo una caída determinada. Está Y tabulada. uno después lo utiliza. Exactamente, está definida de esa manera. Es decir, cualquier resistencia normal le dice es de 10 ohm, 11 ohm, 12 ohm. No, acá el fabricante le hizo pasar una corriente y midió la caída sobre C y D. Entonces ya está definido así. No tiene un valor de tal resistencia. Dice, para tal corriente cae tal tensión. Y uno después tendrá que hacer proporcional, si quiere pasar menos corriente, se va a producir menos tensión y así uno lo utiliza. En general calculan que son resistencias para medir corrientes elevadas. Por eso son muy chiquitas. Bien, bueno. Ahora llegamos a los errores en el potenciómetro. Vamos a ver acá. Tenemos los errores sistemáticos. El anterior. Los errores groseros están dados por las metidas de pata. Por ejemplo, no haber calibrado el instrumento, no haber estandarizado. Acá fíjense que se hace una esto es importante. revisión en que el proceso de estandarización del potenciómetro se realiza y ahí está explicado cómo se
se hace el proceso de estandarización cada vez que uno va a utilizar el instrumento, ¿no? Cada vez que hacemos la medición. Acá el proceso de Sería lo estandarización mismo. es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Con la pila Exactamente, patrón. que lo vimos al principio. Pero eso sí, Claro. estandarizar un potenciómetro equivale o sería lo mismo que ajustar los ceros mecánicos en un instrumento. Más allá que en el galvanómetro hay que ajustar el cero mecánico, ¿no? En un Sí. potenciómetro. Sí. Pero bueno, también adicionalmente, si uno no estandariza, usar un potenciómetro sería un error grosero. Grosero. Perfecto. Muy grosero. Bueno, tenemos los errores sistemáticos. De método, tenemos, nos da 0 en condiciones normales, o sea, cuando yo estoy utilizando el potenciómetro dentro de los alcances a los cuales fue definido, o sea, 1,6 El alcance volt, propio del instrumento. exactamente. Pero ahí cuando lo utilizamos como voltímetro o como amperímetro, vamos a tener errores de método, por lo que habíamos hablado. Que cuando queremos utilizarlo como voltímetro para escalas fuera para lo que fue diseñado, o sea que le tenemos que meter ese divisor de tensión, que no lo dijimos, pero esos divisores de tensión se los llama, ese conjunto de resistencia se lo llama volt box. Cuando nosotros le metemos ese volt box al instrumento, estamos rompiendo con el paradigma de que tiene una resistencia de entrada infinita. ¿Sí? Acuérdense que ahora la resistencia de entrada va a depender de ese volt box. ¿Sí? Y cuando lo usamos... Hay que sí. aclarar que cuando se utiliza para menos, cuando usábamos el derivador Ayrton, Sí. seguía manteniendo la condición de resistencia infinita, de entrada. Sí, Como derivador Ayrton sigue como teniendo derivador eso, Ayrton. quiere decir que cuando utiliza el derivador Ayrton para sacar 0,1 de la tensión o 0,01, sigue cumpliéndose con que tiene resistencia de entrada infinita. Sí. Conserva esa condición. Bueno, como amperímetro también pierde esa condición de resistencia de entrada infinita. ¿Sí? Perdón, de resistencia de amperímetro deja de ser prácticamente 0, entonces ahí empezamos a tener errores de método. Después tenemos errores instrumentales, que se dan por la linealidad de la escala, los modificadores de alcance, las variaciones de la pila patrón, y condiciones ambientales, donde tenemos las fuerzas electromotrices térmicas y las variaciones de la corriente de calibración. ¿Se acuerdan? En el potenciómetro, cuando vimos bien dónde estaba la corriente de calibración, que era la que nosotros ajustábamos con los ajustes finos y gruesos. Bueno, nosotros podemos llegar a tener variaciones de IC, ¿por qué motivo? Por las variaciones de nuestra fuente, que tiene que ser muy estable, las variaciones del cursor y las variaciones en RE. RE eran las resistencias, esas discretas, ¿no? Sí, las las llamamos RE en modo genérico. Exactamente. Y los aleatorios, los errores aleatorios son la insensibilidad del sistema, ¿no? Sí. Es que el galvanómetro no nos permite resolver, la resolución del galvanómetro sea mala. Entonces Sí. no podemos... ¿Qué significa insensibilidad del sistema? Que yo agarro, Ahora que supónganse vuelvo al grafiquito del potenciómetro. Acá. En este. Acá. Bueno, ¿qué sería insensibilidad del galvanómetro? Supónganse que yo lo pongo en 0,7, el cursor está calibrado, también estaría calibrado en 0,01, 0,02, 0,03 de volt. Pongo el cursor en 0,2 y el galvanómetro me marca una cosa. Lo pongo en 0,3 y me sigue marcando lo mismo. Entonces, ¿cómo determino si vale 0,2 o 0,3? Si me sigue marcando lo mismo. O sea que el galvanómetro no se movió. 0 no se mueve. Eso significa que hay insensibilidad del galvanómetro. ¿Sí?
recuerden que tengan presente que sensibilidad implica que ante una variación de entrada tengo una variación de la salida. Eso es sensibilidad, de modo genérico. Bueno, Perfecto. entonces si yo varío el cursor, varios puntos, ¿no? Es decir, lo desplazo en varios valores de escalados, y el galvanómetro no deflexiona lo suficiente, eso es la insensibilidad del galvanómetro. Estamos hablando del cursor que tiene movimiento continuo, ¿no? No del, Sí, del paso este a de paso. acá. Este de acá. O también se podría dar que yo muevo de 0,6 a 0,7 en el paso a paso y no me cambia también el galvanómetro, ¿no? Si Sería fuera, grave. Sería muy sería grave. muy grave, ¿no? Que el galvanómetro tendría una insensibilidad muy elevada, ¿no? Muy elevada. Sumamente elevada. Una pregunta para todos. Sí, el ejemplo que nos da Gustavo está perfecto. Está en 0,72, 0,73, 0,74 y el galvanómetro no se movió. Entonces, ¿qué tipo de error será? ¿Será un error instrumental o un error de lectura ese? Eso es instrumental. Fíjate al final de todo, ¿qué decía? Anda a la escala, anda para adelante. Dale para adelante Bien, ahora, anda Adrián. para adelante. Vos fíjate que teníamos errores groseros, teníamos errores sistemáticos y errores aleatorios. Hay tres tipos de errores. ¿Recuerdan cuando definimos los errores? Teníamos errores, volvé para atrás, groseros, sistemáticos y aleatorios. Errores groseros es un tipo de errores. Mm. Seguía el siguiente, errores sistemáticos, y después hay otros más, hay otros errores más. Seguí para adelante, aleatorios. Fíjate que es insensibilidad del sistema. Ese error que yo dije está acá, en aleatorios. ¿Qué significaba que un error fuera aleatorio? Dependería del azar, ¿no? No. Si es aleatorio, A ver, ¿los errores sistemáticos eran corregibles? Sí. Los errores aleatorios, no. Son no. no corregibles. El instrumental es sistemático. Por eso, exactamente. Entonces, fíjate que lo que tenés acá, la insensibilidad del sistema, te está llevando a no poder definir exactamente el valor de la lectura de la indicación, porque vos la indicación del instrumento la estás haciendo en unos diales, no lo haces en el galvanómetro, lo haces en unos diales. Si el galvanómetro es insensible y no tenés entonces una indicación de la lectura que vos haces sobre esos diales, por culpa de la insensibilidad, se termina transformando en un error de lectura eso. Por lo tanto, el potenciómetro va a tener un error instrumental que va a estar dado por los componentes que conforman la exactitud, los componentes que conforman el potenciómetro, más un error de lectura, que es debido a la insensibilidad del sistema. Perfecto. Bueno, entonces, los errores instrumentales los especifica el fabricante. Y por ejemplo, para los 1,6 volt, el error instrumental va a ser un 0,005% de la indicación, más un valor que lo estipula el fabricante de 20 microvolt. ¿Sí? Entonces, fíjense que es un 0,005% de la indicación. Esto es dato del fabricante, ¿sí? Sí, es un dato real de un potenciómetro real. Estamos hablando de una exactitud excelente, ¿no? Muy, muy buena exactitud. Muy bueno. Bueno, acá es, ¿qué significa? Errores por la variación de la corriente de calibración. Cuando yo tengo una variación en E, ¿sí? Que esta fuente tiene que ser una fuente muy estable, ¿sí? Fíjense que se va a ver reflejada
directamente ese error se va a ver reflejado, ¿sí? en el error con el que estoy obteniendo X. ¿Sí? Si a mí me varía un 10% la tensión que tengo en E, y bueno, la corriente de calibración me va a variar en un 10%, la caída de tensión que yo voy a tener sobre RM me va a variar un 10%, con lo cual cuando yo estoy midiendo la caída de tensión EX, voy a tener un error del 10%. Bueno, de la misma forma, en este circuito, ¿sí? Si yo tengo variaciones en RE o en RN o en RM, también lo voy a ver reflejado como un error, se va a trasladar ese error a la medición de X. Bien. Vamos ahí, eso sirve para determinar la insensibilidad del potenciómetro, ¿no? Del galvanómetro que posee el potenciómetro. Que a la larga, como dijo el ingeniero Capilo, se ve reflejado en un error de lectura. Acuérdense que la sensibilidad, también lo había dicho el ingeniero Rademacher, es la relación entre la entrada y la salida. ¿Sí? Entonces, delta B es el movimiento que nosotros hacemos del cursor y el instrumento responde con un delta alfa. Acuérdense que yo muevo, ¿sí?, el cursor y eso va a hacer que deflexione o no el galvanómetro. ¿Sí? El delta alfa son cantidades de divisiones del galvanómetro. El delta alfa, sí. Son cantidad de divisiones del galvanómetro, ¿no? El alfa por izquierda o el alfa por derecha. ¿Sí? O sea, una indicación BI va a hacer que que deflexione una cantidad alfa I y una tensión BD va a hacer que me deflexione un alfa D, que sería por derecha. ¿Sí? Del valor. Sí. Recuerden el galvanómetro, ¿qué tipo de instrumento es? Es un instrumento que tiene el cero en el centro de la escala. Entonces la aguja puede moverse para izquierda o para derecha. Por esa razón es que ustedes tienen divisiones que las definimos como alfa I cuando se mueve la aguja para la izquierda y va a corresponder a una tensión que la hemos llamado B sub I por izquierda y una alfa I por derecha cuando la movemos para el otro lado, ¿no? Corresponde a una tensión B sub D por derecha. Tampoco pierdan de vista que en rigor yo siempre puedo encontrar el cero en el galvanómetro, en un potenciómetro, gracias a que tiene una resistencia variable continua al final de las resistencias que son por paso. Así que el valor de B sub 0 lo puedo obtener siempre. Pero este método experimental de irme unas divisiones por izquierda y unas divisiones por derecha nos van a presentar una ventaja a nosotros, que es lo que les va a explicar ahora Adrián a continuación. Claro. Fíjese, el método experimental, nosotros tenemos que hacer deflexionar al galvanómetro un determinado número de divisiones hacia la izquierda y un determinado número de divisiones hacia la derecha. ¿Sí? Pero lo importante de este método es que ese movimiento de divisiones hacia la izquierda y hacia la derecha no sean muy, muy grandes, que no superen el 3%. ¿Por qué? Porque si no, yo no me puedo asegurar, o sea, si lo hago menor al 3%, yo me aseguro que puedo tomar esta sección de la curva, ¿sí?, como una recta. Ahora, si yo ese intervalo lo hago mucho más grande, ya no aseguro que sea una recta. Ya no me puedo asegurar que sea una recta. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo puedo calcular, ¿sí?,
la sensibilidad del potenciómetro, de una forma experimental. ¿Sí? Yo me muevo de mi valor de tensión BO hacia la derecha, un determinado BI, perdón, hacia la izquierda, un determinado valor BI, que me va a dar una cantidad de divisiones alfa I. Me muevo hacia la derecha y voy a obtener un valor alfa D. ¿Sí? Como ya tengo todos los datos, puedo calcular la sensibilidad del potenciómetro. ¿Sí? Ahora, yendo a un caso particular. Anda al diagrama Sí. anterior, al dibujo Volví para anterior. atrás de vuelta. Ahí. Sí. Ahí, fíjense que lo que yo estoy sacando, que es la tangente, ¿sí? Ahí está. El ángulo ese que es donde dice acá, donde está marcado delta alfa de lectura, es la tangente de eso, ¿sí? Pues yo tengo, ¿sí? Tengo la diferencia, tengo a los A sub I, ¿sí? Y A sub D, que sería la parte vertical respecto de la parte horizontal, ¿sí? Y por proporcional los ángulos, estoy viendo el ángulo acá, el que está en el entorno de BO, ¿no? Porque la pendiente es la misma, de la curva. Entonces, fíjense, yo también puedo decir, bueno, si yo defino que hay un error de lectura, ¿sí? Una variación de delta alfa de lectura, el error, recuerdan que estaba definido 0,2 de división, 0,1 de división, y yo lo grafico, ahí puedo encontrar que se produce un delta B muy pequeñito, que sería desde el punto 0 hasta el lugar donde corta ahí el eje de B, los sub B, ¿no? Quiero ver si Entonces lo yo puedo hacer puedo, bien recto esto, pero no me va a dejar. ese es el alfa, La explicación de Gustavo es eso, entrarle en vez de entrar con alfa izquierdo y alfa derecho, entrarle con un delta alfa, más o menos delta alfa de lectura de galvanómetro. entonces al tener ese valor yo puedo obtener ese delta B que me produce ese delta alfa de lectura, ¿no? Quiero que Esto es estamos más o tratando menos de como, ver. si yo le entrara en vez con alfa izquierdo y alfa derecho, que son 3 divisiones para un lado, 4 para la otra, le entro con una variación tan chiquitita como 0,1 o 0,2 de división, que equivalen al delta alfa de lectura del galvanómetro. Entonces, el instrumento va a reaccionar ¿con qué? Va a reaccionar con una tensión que corresponde al error absoluto de lectura del instrumento. Eso queda reflejado en la ecuación que tenés Sí, en que el ahora slide que sigue. sí. No quería graficar ese delta alfa de lectura positivo y negativo, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha. Uh-huh. En vez de tomar este alfa, en vez de tomar este alfa I y alfa D, yo voy a entrar con un delta alfa de lectura por izquierda y un delta alfa de lectura por derecha, ¿sí? Con uno solo alcanza, con claro, un solo delta alfa, total, solo, después se va a quedar más menos, no importa. Está bien. exactamente. Ahí lo tenés reflejado. Sí. Si Pues yo en está en el vez de entorno del tomar, punto B0, claro, en el entorno de B0 yo elijo un delta alfa de lectura, o sea, me muevo, entro con, en vez de el 3%, el 0,1, ¿sí? Yo voy a poder calcular de esa forma el error de lectura del potenciómetro. ¿Sí? Despejando acá delta B, ¿sí? Me queda el error de lectura del potenciómetro. Siempre que trabajemos en el entorno de B0. Entonces, bueno, la sensibilidad del potenciómetro va a estar dada por toda esta ecuación, ¿sí? Donde entran en juego todas las resistencias de ajuste, ¿sí? Y el error total del potenciómetro va a ser el error
instrumental más el error de lectura. ¿Sí? El error instrumental era el dato que nosotros habíamos obtenido del fabricante y el error de lectura es el que nosotros hallamos de forma experimental. O sea, SP la hallamos de forma experimental y el delta alfa de lectura es un dato del Eso, fabricante. hacer la aclaración, es decir, como nosotros todos, viste, ahí arriba tienen la sensibilidad total del potenciómetro. Como nosotros no conocemos todos los valores esos, que son la sensibilidad del galvanómetro, más la RM, RN, RE, todos esos valores, porque es una caja cerrada, entonces, en forma práctica, obtuvimos la sensibilidad del potenciómetro con la gráfica anterior, y así nos permite obtener, en función de esa sensibilidad que obtuvimos de esta gráfica, ¿sí? Vamos por adelante, más adelante. Entonces, es de esa gráfica nosotros obtenemos la sensibilidad del potenciómetro que ese término divide el delta alfa de lectura y obtendremos el error de lectura del potenciómetro. Y ahí ya ¿Sí? podemos sacar todo el error total. Porque no puedo calcular la sensibilidad del potenciómetro con la ecuación. Con esta ecuación. Es simplemente informativa, ¿no? De cómo es la sensibilidad total del potenciómetro, ¿no? Claro. Realmente uno la obtiene en forma práctica, obteniendo los desplazamientos hacia izquierda y hacia derecha y haciendo el cálculo, ¿no? Perfecto. Bueno. Ejercicio. Bueno, quedan 3 minutos, justo. Sí, bueno, acá están los Ya ejercicios. no da el tiempo para los 3 minutos para hacer ejercicio. A ver si llegamos. Yo lo tengo acá, el ejercicio. En rigor tenemos 10 minutos más para 10 minutos trabajar, más, sí. si Si se llega a cortar, nos conectamos 2 minutos más para ver el ejercicio. El ejercicio de potenciómetro lo tengo Lo acá. tenemos hasta las 8. Perfecto. Pero yo lo hice clarito. Lo Sí, resolví clarito, paso por el paso. ejercicio. Por eso. Creo que no quedaban dudas. Bueno, acá está el ejercicio resuelto, ¿sí? Se dispone de un potenciómetro de alcance de 1,6 volt, con sus mediciones garantizadas en más o menos 100 microvolt, y se desea contrastar un amperímetro de clase 0,5 en el alcance de 20 amperes. Además, se utilizará un resistor patrón de 4 terminales de 50 miliohms y una exactitud de más o menos 0,02%. Bueno, lo primero que le vamos a pedir es dibujar el esquema de circuito auxiliar necesario para alimentar el amperímetro, explicando la función de cada uno de los elementos y cómo se determina la corriente verdadera. En el punto B, la medición que se tradujo en el mayor error absoluto arrojó los siguientes resultados. La corriente nos indicó 14 amperes. ¿Sí? Después obtuvimos el alfa por izquierda, o sea, fueron 5 divisiones y nos dio una tensión por izquierda de 703 milivolts. Cuando el galvanómetro está marcando 0, nuestra tensión es de 704 milivolts y cuando tenemos una tensión de 700 milivolts nos dio una indicación de 10 divisiones por derecha. Calcular el error relativo, el error intrínseco y la cifra de corrección. Si la mínima deflexión discernible en el galvanómetro es de 0,1 división, ¿cuánto vale en valor absoluto el error de la cifra de corrección? ¿Verifica el instrumento a la clase? ¿Por qué? Bueno, ahora cuando nos volvemos a conectar, les mostramos y vemos cómo se resuelve uno de los ejercicios. Lo importante de por qué hacemos hincapié en esto, porque este tipo de ejercicios son los que nosotros tomamos generalmente en los parciales. Por eso es nuestro interés en que
Sí, ahí está. Si yo quiero, bueno, quiero hacer el comentario, ¿no? Ahí dice, la medición que se tradujo en el mayor error absoluto arrojó los siguientes resultados. Cuando la corriente del amperímetro que estoy ensayando me marcaba 14 amperes, recuerdan que cuando se contrastaba, habíamos hablado que en el instrumento que estaba contrastando tenía que posicionarme en divisiones enteras de ese instrumento. Ahí, en ese caso, es cuando en mi potenciómetro me marca 0. Yo obtengo 704 milivolts. Después, para yo verificar la insensibilidad y poder calcular la sensibilidad del potenciómetro, hago que se desbalancee y hago que deflexione, lo pongo en 703 y me indico menos 5 divisiones. Después lo desbalanceo y lo paso a 706 y me marca más 10 divisiones. Está claro, quería hacer esa aclaración de cómo se produjo o cómo se obtuvieron esos valores, ¿no? Pero en 704 fue lo que me dio cuando el galvanómetro me indicaba 0 división. Y estaban indicando 14 amperes. Después lo demás, los otros dos valores que están a los costados son para calcular la sensibilidad del potenciómetro, en forma práctica, nada más. Ahí está, ahora sí seguimos. Bien. Con esa aclaración. Ahí está el circuito. Perfecto. Circuito. Salió lindo. Sí. Está perfecto. Acá tenemos Quedó muy lindo, sí. el circuito, digamos, puesto como amperímetro, ¿no? Porque nosotros queremos contrastar un amperímetro. Hay un tema. Teníamos que contrastar un amperímetro, que es el I sub I es el amperímetro que estoy contrastando. Si yo, el contraste es un método de comparación. Entonces estoy comparando un amperímetro que estoy contrastando contra uno patrón. ¿Cuál es el amperímetro patrón? Si yo estoy usando un potenciómetro que me marca tensión. Bueno, el amperímetro patrón realmente es el potenciómetro con la resistencia patrón. Todo ese conjunto se convierte en un amperímetro patrón. ¿Sí? Ahí como marcó Adrián, ese es el amperímetro patrón. Y estoy haciendo un contraste. Estoy usando el método de comparación que ambos elementos coexisten en el sistema de medida. Este me va a dar la I verdadera, ¿no? Ese me va a entregar la I verdadera. Y este Que va a ser igual a ¿quién? A BP, la tensión que me indica el potenciómetro, sobre la resistencia de ese patrón, ¿no? Los ajustes, esos, recuerdan, es decir, yo los necesitaba para poder ajustar correctamente sobre el instrumento que estoy contrastando en valores exactos de las divisiones, ¿no? Por eso fíjense que a mí no me dio 14,1, 14,2, me dio 14 amperes. Quiere decir que estaba midiendo justo en un valor entero de la escala del instrumento que estoy contrastando. Creo que ahí ya le explicamos todo, detallamos lo que viene acá. cosas, ¿no? Sí, igual vos lo pusiste, ¿eh? E es la batería para bueno. energizar el circuito de ensayo, la R de ajuste grueso, la de ajuste fino, RP, resistencia patrón de 4 terminales, el G galvanómetro, el potenciómetro nos indica el valor de BP, y el valor de la corriente verdadera está dado por BP sobre RP, que fue lo que pusimos recién. Que es el valor verdadero, ¿no? La corriente es verdadera. Ahí, perfecto, ningún problema, hicimos el grafiquito. Vamos a calcular el error absoluto, el error relativo, el error para que, sí, ahí está. El error típico o intrínseco. Ojo, recuerden siempre que puede aparecer de cualquiera de las dos formas. Y la cifra de corrección. Ahí calculamos el valor verdadero, la corriente verdadera nos da 14,08 amperes. Calculamos el error absoluto, el error es la indicación, el valor indicado menos el valor verdadero. Recuerden que el error absoluto tiene signo. No es que desaparece ese signo, no es más menos ni nada. En este caso es
Menos. Y el error relativo es dividido el valor verdadero, que es 14,08, no es 14 volt. No se redondea ahí, se divide por el valor verdadero. Verdadero. Y nos da el error relativo. El error típico también se calcula, es el error absoluto sobre el valor a plena escala que está el instrumento. Y la cifra de corrección, recuerdan, por definición, era el valor que había que agregarle al valor indicado para obtener el valor verdadero. Por lo tanto, es menos el error absoluto. Y me da 0,08 amperes. A su vez, también obtenemos el valor máximo admisible, el error máximo admisible que cometía el error que estaba contrastando, que me lo definía la clase de ese instrumento. Bueno, habíamos dicho que el clase era un instrumento clase 0,5, un instrumento de buena calidad. El clase 0,5 es muy bueno, en un instrumento analógico resulta uno de muy buena calidad. Entonces nos está diciendo que en la escala de 20 amperes se comete el error de 0,1, el error máximo que se puede cometer en toda la escala es 0,1 de amper. ¿Sí? Ese error va a ser todos los amperímetros, ¿sí?, que tengan una escala de 20 amperes y sean clase 0,5, me van a dar ese mismo error. Pues estaba estandarizado. Recuerden que las clases es una normativa, una estandarización, ¿sí? Se definió y se acordó de eso. Ahora bien, de ahí calculamos, volver para atrás, calculamos entonces error relativo, error típico, la cifra de corrección, se calcularon todo lo que va. Ahora tenemos que calcular con qué error cometimos o se obtuvo la cifra de corrección. Entonces vamos a calcular el error de la cifra de corrección. Si propagamos error, como es una diferencia, es la suma de los errores absolutos. El error de la cifra de corrección absoluto es la suma de los errores absolutos. Eso era por propagación de errores. Ya lo vimos en otra clase, ¿no? Ahora bien, tenemos de la indicación del amperímetro patrón, que sería el I verdadera, y del I indicado, ¿sí?, que es el instrumento que estoy contrastando. El error instrumental, eso está formado por tanto el delta I verdadero como el delta I indicado, está conformado por dos componentes, una parte de lectura y una parte instrumental. En el verdadero lo vamos a calcular después, pero en el indicado tenemos la parte instrumental, es lo que estamos queriendo calcular, por lo tanto, estaría calculando el error del error, no tiene mucho sentido. Y el de lectura, recuerdan que yo lo minimicé mediante que medir sobre valores enteros de la escala. Recuerdan que yo tomaba con una lupa y me fijaba que estuviera justo en el centro de cada división para minimizar el error de lectura. Por eso puedo decir que el error de lectura asociado al delta e indicado tiende a 0. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Se entiende? No sé si alguno se perdió. Bueno, y ahí está calculado el error de lectura, que sí que depende directamente, el error de la cifra de corrección depende directamente de quién, del error del instrumento patrón. El instrumento patrón estaba formado por dos componentes, por la tensión del potenciómetro y la resistencia potenciométrica. Si yo propago nuevamente errores, ahí tendré que es la sumatoria, si lo propago en forma relativa, tengo la suma de los errores relativos del potenciómetro y de la resistencia patrón. Seguimos. Y bueno, y ahí yo calculo. La parte instrumental del potenciómetro está dada, es un dato, y la parte de lectura, ahí calculé, ¿sí?, en función de la sensibilidad del potenciómetro y obtuve el error de lectura. Eso es todo el delta B instrumental más lectura del potenciómetro. Y ahora me falta ver el error de lectura. Sí, ahí, bueno, ahí la calculé, ¿no? Tengo que en
la resistencia patrón tenía un error de lectura relativo también, ¿no? Entonces fíjense que yo obtengo los dos errores relativos, lo multiplico por el I verdadero y obtengo el error en la cifra de corrección. El error en IB que es igual al de la cifra de corrección. Seguí un poquito más adelante y entonces me determina, bueno, si el instrumento estaba en clase o no. Como teníamos también, que teníamos el error máximo admisible que nos daba la clase, que era 0,1 amper, y entonces dijimos que en módulos el error máximo admisible, si es mayor o igual a la cifra de corrección más el error de su cifra, el instrumento estaba en clase. Bueno, nos da que estamos en 100 mA y nosotros tenemos 85,21 la sumatoria, son miliamperes, así que se cumple esa condición, por lo tanto el instrumento está en clase.